tú y yo estamos embarazadas, pero en el momento en el que mediante este proceso tan bonito avanza y yo me di cuenta que mi hijo viene, que está en mí, que es parte de mí, pero no me pertenece, sentí un golpecito y dije, este bebé no me pertenece. Hola, bienvenidos a un episodio más de Lunes con Bienestar. Hoy tenemos un programa maravilloso a petición de ustedes, nuestro público, en la temática relación de padres con hijos. Mi nombre es Valentina Álvarez, psicóloga, y estoy aquí para acompañarlos, guiarlos y encaminarlos a un proceso de transformación desde la psicología. Gabriela, bienvenida. Hola Valentina, me presento, soy Gabriela Gutiérrez, psicóloga del Centro de Mente y Vida. Hoy vamos a conectar un nuevo tema y que se queden aquí, que es Conectando Generaciones. Así es, Gaby, muchas gracias. Quédate con nosotros. A los niños se les debe enseñar cómo pensar, no qué pensar. Esta es una frase de Margaret Mead, en donde nos enseña que educar a los hijos con amor, respeto y autonomía les fortalece su pensamiento crítico. Bienvenidos a Conectando Generaciones. ¿Qué tal esta frase, Gaby? Uy, me conecta bastante porque muchas veces nosotros como padres no podemos resolver al instante alguna necesidad. Por ejemplo, un niño o un adolescente que no puede hacer cierta actividad. Un niño, se le cayó el lápiz. Papá, recógemelo. No, tú puedes crearle como ese espacio de que ellos también exploren cómo pueden resolver este problema y le damos esa capacidad de crear hipótesis del por qué, crear conversaciones donde ellos o sea, como de ese pensamiento crítico, cómo lo puedo solucionar. Entonces eso nos abre un poco como ampliamos un poco más el concepto de que nuestros hijos puedan decidir de una forma certera a sus necesidades y capacidades. Incluso, Gaby, si esta forma no es certera, es válido que el niño se equivoque, que lo vuelva a intentar siempre y cuando tenga esa orientación. Por eso nuestra frase es tan hermosa y nos da tanto campo para reflexionar, y es enseñar cómo hacer las cosas, mas no debe hacerlas desde eso que yo le estoy diciendo. Enseñar cómo pensar, cómo crear soluciones y no darle la solución, que es lo que básicamente tú nos has dicho. Conectando generaciones, esa frase nos lleva a crear ese paralelo entre el conflicto que hay hoy en día en las relaciones con padres e hijos, y es que en la búsqueda de ganar a mi hijo o ganar a mi papá, no me estoy yendo a este punto B, estoy saltando de una a un C y no estoy buscando ese punto intermedio de si la solución no es ganar y más bien conecto. ¿Cuántos años tenían, Gaby, tus papás cuando recibieron esta hermosa mujer como su regalo y su bendición? Mi mamá tenía 21 años y como 24 mi papá. Imagínate nomás desde tu nacimiento la diferencia de 20 años en generación. Ahora, si nos vamos a tu adolescencia, cuando ya cumpliste 15, cuando ya cumpliste 13, 14, 16 años, ¿cuánto más se marcó esa diferencia generacional que a veces no le permite a los padres tener una conexión directa y una relación positiva con sus hijos? Sí, es muy cierto. Aquí yo creo que es muy importante resaltar que muchas veces debemos desarmarnos como padres y también saber que debemos darle la oportunidad a nuestros hijos de pensar y de también dar el punto de vista de ellos, ¿sí?, a una situación. Porque un hijo no solamente tiene necesidades básicas como es el alimento, el techo, sino necesidades afectivas, ¿sí? En mi consultorio han llegado muchos niños o personas que me han dicho, he sentido la ausencia de mi mamá, quizás en ese momento de un abrazo, de un afecto, y no tienen buena relación de esa buena comunicación, no es asertiva, siempre hay discusiones
y quizás porque ese niño nunca ha podido expresar esa falta de amor y afecto en esos momentos tan importantes en su vida. Quizás si no lo expreses por esa falta de confianza que también nos desliga muchísimo de nuestra conexión con nuestros padres. Y es que todas estas situaciones tienen un porqué y hoy qué rico que podamos abordarlas, que podamos compartirla y por qué no desde vivencias propias y desde ejemplos que llegan en nuestros consultantes, en nuestros pacientes y comprender por qué hay una brecha tan inmensa entre el querer y el hacer. Quiero tener una mejor relación con mi papá, con mi mamá, quiero tener una mejor relación con mi hijo, pero se me dificulta lo que tú decías, desarmarme y entender que mi hijo más que ser mi hijo es un ser humano, que mi papá y mi mamá más que ser mis padres, la apropiación del mío, ¿no? Son dos seres humanos con dos contextos diferentes, con pensamientos diferentes, con diferencias súper notables en el tiempo y en la generación que ahora estamos enfrentando. Y es muy común escuchar en los papás que los tiempos de antes eran mejores, ¿verdad? Que sí se respetaban las reglas, que el papá era como ese, o el papá y la mamá, en el momento que se creaba como una pauta, digamos, de tú debes hacer eso, lo hacían, no era por el respeto, sino más por el miedo de pronto que me iban a pegar o me iban a castigar, porque sí valían las reglas, ¿no? En muchas ocasiones era así, Gaby, y ya que tú mencionas el tema, me hace recordar una anécdota de cuando yo era muy niña y es la siguiente. Yo tenía la costumbre de irme a andar en bicicleta, ponle tus 5, 6, 7 años, y el recorrido que yo hacía era de piedra, de barro, y en esos momentos casi siempre llegaba raspada, sucia o con mi ropa rota a la casa. Cuando yo llegaba me encontraba con el reclamo de una mamá, que a veces cuando me iba bien era el regaño, pero cuando no, las palmadas, la verbena, la correa. Entonces desde ese momento, por miedo también, porque tú lo decías hace un momento, yo dejé de confiar en mi mamá en ese instante y lo que yo hacía era cargar ropa y como sabía que siempre me caía, o bueno, la mayoría de las veces pues me cambiaba de ropa y en una ocasión recuerdo que ella descubrió el montón de ropa sucia porque yo ya no tenía que ponerme y también me pegó, pero yo decía dentro de mi concepto de inocencia, pues me pegó una vez, me regañó una vez y me omití todas las veces anteriores. Imagínate cómo eso influye y yo sí lo noté porque en mi adolescencia era muy difícil confiar en mi mamá. Me era muy difícil, que no fue por ese evento específico, porque tampoco podemos culpar un solo evento, pero por ejemplos tan pequeños y tan curiosos como este, un niño deja de confiar en sus padres. Y fractura, porque quizás nosotros, como tú dices, se crea una situación que nos indispone. Entonces esto lleva a desatar a futuro muchas cosas, ¿no? Esa desconfianza, quizás no una buena comunicación. Entonces, más allá de todo esto que hemos hablado, Valen, cuéntame de pronto qué factores están de pronto afectando en la comunicación padre e hijo. ¿Qué crees tú que de pronto pueden mejorar los adolescentes o los padres? ¿Qué puedes? Bueno, Gaby, hay que identificar que más allá de los errores que hay, como tu pregunta es clara, ¿qué podemos mejorar? ¿Sí? Primero es entender que yo, para tener un mejor diálogo, debo tener una disponibilidad a la comunicación, pero de una forma asertiva. Si yo tengo disponibilidad para crear una conversación con mi hijo, pero solo busco que mi hijo me escuche, que entienda y que aplique lo que yo le estoy diciendo, erré en la comunicación. Porque para comunicar primero debo escuchar cuál es esa necesidad que tiene mi hijo y cuál es la necesidad que yo tengo para llegar a ese punto intermedio. ¿Cómo lo puedo hacer? Conociendo sus gustos, desde qué le gusta a nivel musical, desde cómo se siente más cómodo,
desde que quizá el ambiente familiar es un ambiente muy difícil para tratar contextos familiares y a veces es mejor irme a la persona, invitar a mi hijo a una actividad que él disfrute y sacar ese espacio de diálogo. Ese es un tip muy importante. A los hijos, decirles, así como estamos buscando siempre que nuestros padres avalen o resalten esos comportamientos y esas necesidades que yo tengo como adolescente, pues también recuerda que tu papá ya no es el mismo de hace 20 años, no es el mismo de hace 10 años, ellos también van cumpliendo etapas de su vida en donde su madurez emocional y en donde sus necesidades son diferentes. La necesidad de un padre que antes iba a acompañar a su hijo a fútbol, 10 años después, cuando su hijo entra a una universidad, está terminando una etapa escolar, ya no es la misma y hay que entender qué es importante para el papá. Ese sería un primer tip, Gaby, que creo que es muy importante abordar. Limitar el tiempo de pantallas y de contenido a lo que los jóvenes están teniendo pues tanta exposición, sobre todo si son niños. Digamos, yo quiero dar un pequeño aporte ahí. Es muy importante, como tú dices, crear ese límite, porque muchas veces dicen, bueno, todo nos dice controlar las pantallas, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo sí realmente no me desobedezca, ¿sí? Porque vienen pues conductas agresivas, de llanto, entonces uno para no sentir eso, que su hijo va a hacer una pataleta o delante de un restaurante, que esos espacios sociales que requieren pues un comportamiento adecuado, pues uno facilita, ¿no? Pero por eso es muy importante siempre establecer un tiempo limitado, ¿sí? Establecer horarios en el que puede ser, la persona puede ver su celular o las pantallas o una película. Y también muchas veces cuando vamos a los sitios públicos, también hacer parte a esas personas, a esos niños y adolescentes, a la conversación, no que son que no le dan la carta, o es hacerlo también parte de ese círculo. De ese espacio que se comparte. Mira, Gaby, hay algo que nosotros en consulta hablamos mucho con los padres y también con los hijos, y es que evitar y prevenir es lo principal. O sea, si tú puedes empezar como padre en prevenir este acercamiento a pantallas a los niños desde muy pequeña edad, desde muy pequeños, estás marcando un límite en donde vas a ser consciente que si tu hijo cumple 5, 6, 7, 8 años y va a tener acceso a un computador, a una tablet, a un celular con contenido totalmente, sí, va a tener un contenido que no va a ser limitado, va a tener mucha libertad de contenido. Tienes que entender que eso puede traer consecuencias, positivas y negativas, sí, porque el niño también aprende, pero la tecnología debe ser controlada. Si ya no pudimos controlar porque caímos en este rol de modernidad en donde yo voy a tener ocupado al niño con una tablet, en donde es mejor que mi adolescente deje de salir por el peligro y se quede todo el día en un computador. Si yo caí en ese rol y en ese exceso y después veo que está teniendo consecuencias para comunicarse con su entorno real, entonces va mucho lo que tú estás diciendo, marcar tiempos, marcar espacios y hacerle sentir al adolescente, al niño, que aparte de eso que él construye desde una realidad virtual, también tiene unas obligaciones como ser humano y tiene unos aportes significativos que debe dar a la familia, desde sus roles en apoyo al hogar. Mira que eso que hablas del apoyo al hogar es muy importante. Mira que quizás las mamás o papitos quieren pues crear actividades que sean más rápidas, ¿sí? Entonces, por no generar ese estrés de que me ayude a hacer el desayuno, que se demora más, entonces no los involucramos en las tareas diarias y le hacemos todo y que nos volvemos la empleada
o el que todo le facilita a su hijo. Y es muy importante desde esa rutina yo de tender su cama, su espacio, así se demore. Y por eso es muy importante guiar, como hablábamos de esa primera frase, guiarlos a ellos con paciencia, pero ser constantes, constantes. Y eso también va a ayudar a que sea un niño independiente, que se pueda desarrollar en un entorno, que el día que tenga su hogar, su casa, su familia, desarrolle estas actividades sin ningún momento de que su pareja le diga, ¿será que me haces me ayudas con esto? Sino que ya sabe que es compromiso. Exactamente, que no es pedir ayuda, sino asumir que tengo ese rol de colaboración en mi casa. Que no solamente estoy formando a un niño que intelectualmente es muy bueno, que tiene muchas habilidades, que no estoy formando ese profesional, porque hay papás que perfectamente dicen, Gaby, con que estudie yo estoy bien, ¿cierto? Entonces son estas personas que se concentran y son muy juiciosos y son muy pilos, pero ¿en dónde queda el ser integral? Nosotros como seres humanos no solo podemos ser buenos profesionales, no solo podemos ser buenos deportistas, no solo podemos ser buenos hijos, tenemos que conformar una integralidad para ser completos, ¿sí? Entonces, si como ser humano soy buen hijo, pero soy muy mal esposo, si soy buena hija, pero soy muy mala madre, porque eso puede suceder. Si soy buena estudiante, si soy buena profesional, pero en mi parte humana soy una persona que difícilmente conecte con relaciones sanas, ahí me falta ese sentido de integralidad que juega un papel muy importante en la conexión, Gaby, y que ahí yo haría alusión a que es muy importante conservar esos valores, esos principios, esas reglas morales que traen nuestros padres de esas décadas anteriores. Porque si vamos a hablar de una realidad, es que hoy sí se han perdido muchísimo. Entonces mira cómo para un hijo es importante regresar, conectar y tomar lo que sirve de sus padres, y para un padre es mirar, evaluar y ver cómo la novedad, las nuevas ideas y la forma de pensar de sus hijos puede ser muy valiosa también para ellos, sin cerrarse en ninguna de las dos puertas, sino nutriéndose entre ese conjunto familiar. Sí. Y que muchas veces los padres no permitimos que nuestros hijos creen como siempre esas etiquetas de juzgar, ¿sí? Es que siempre resaltamos lo negativo. Y quizás un padre también debe ver lo positivo, de pronto sí, en su crianza era como, o sea, nunca hay como llenar ese vaso, siempre falta algo. Y también necesitamos esa forma de expresar que también hace cosas buenas nuestros hijos, no enfocarnos solamente en lo negativo, ¿sí? Porque mira que en estos días me llegaba en mi consulta y me decía, es que mi mamá, yo hago todo, ¿no? Sé lo que me corresponde, pero nunca estaba bien lo que hacía. Entonces nunca encuentro esa mamá con la que yo pueda confiar y contarle, porque siempre hay algo malo y intento ver que haya una buena conexión, una buena conversación, pero no se puede llegar. Gaby, es que pasa mucho, mira lo que tú me estás diciendo y yo lo encajo mucho con una realidad que es cultural, que es colombiana y por qué no decirlo también muy laboyana, muy de nuestro pueblo, y es hablar muchísimo de nuestros hijos con personas externas, ¿sí? Llegar a comparar. Cuando yo comparo a un adolescente, ya sea con su hermano, con su primo, con la hija del vecino, con el hijo del vecino, yo estoy creando una barrera que hace que esta persona se quite un poquito ese rasgo de ser mi hijo, a decir, pero ¿por qué si es mi mamá? Está buscando hacerme quedar mal, está buscando sacar lo negativo cuando yo sé que también tengo cosas positivas. Y estos chicos tienden o a empeorar en su conducta o a esforzarse demasiado por obedecer a estándares de comparación que los hace alejarse de sí mismos.
¿sí? O también es común ver el adolescente, el hijo, el adulto, que se queja muchísimo de sus padres, pero a veces le falta reconocer y darse cuenta, o nos falta reconocer y darnos cuenta, que esas actitudes de nuestros padres que no podemos soportar y con las que no hemos podido lidiar, muchas veces son actitudes propias que tampoco hemos podido resolver. No hemos podido resolver, sí. Es muy cierto porque quizás no estamos bien con nosotros mismos y queremos darle la responsabilidad a los demás y quizás darle en manos a los demás la felicidad y lo que nos corresponde y aceptar que estamos mal. Así es. Mira, Gaby, que esa responsabilidad, y no es por dejarle un peso mayor a los padres, pero sí la tienen los padres. ¿Por qué razón? Porque el niño es un niño que está en formación. El adolescente aún no tiene la capacidad de madurez emocional, neuronal, porque tú sabes que esa complejidad del cerebro en su formación máxima llega incluso hasta los 21 años de edad. Y los cambios físicos que tienen. Todo el tema hormonal más su necesidad emocional de madurez llega a un punto de tope a los 21 años. Entonces, si tú te pones a ver, hay estados en donde la máxima edad, donde la cédula se la dan a los jóvenes a los 21 años. Acá en Colombia es a los 18, pero todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Esa responsabilidad de la que tú estás hablando, inicialmente sí debe ser de los padres y debe ser guiada con tacto, con una forma sutil y empática de llegar a sus hijos. Pero tenemos jóvenes que son completamente conscientes, capaces de entender también el mensaje que estamos transmitiendo y comprender que a veces hay que tener mucha apertura mental para aceptar desde sus errores que nos estamos errando a creer que nuestros padres tienen conceptos completamente errados y a veces no es así. También hay que escuchar a nuestros padres. La escucha activa, ¿no? Gaby, ¿tiempo de calidad o tiempo de cantidad? Las dos. ¿Por qué, Gaby? Porque en el tiempo de cantidad necesitamos a un padre presente, que es un tiempo de calidad. Si llegamos como padres a una casa después del trabajo y al momento de poder compartir, que tenemos hora y media, 2 horas para compartir cómo te fue en tu día, cuéntame qué nuevos amigos te hicieron, o papá, cómo te fue en este proyecto, ¿sí? Revisamos tareas. Ajá, exactamente. Si nos sentamos en un celular, cada quien por su lado, se vuelve ya uno como que cada quien por su lugar. No hay un tiempo de calidad y no hay un tiempo de cantidad. Es decir, Gaby, que no hay calidad sin cantidad. Es un equilibrio entre las dos. Necesitamos papás presentes, hijos presentes también, porque quizás uno de hijo a veces en medio de su rebeldía quiere encerrarse, pero también hay que abrirse un poco también de conversar con papá. Bueno, mamá, ¿cómo te fue hoy? No solamente papá necesita preguntar, pero uno también quisiera, como pues los papás quieren recibir también esa pregunta: ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en tu proyecto? ¿Cómo va? Bueno, todo eso también es importante. Desde ahí estamos, esa parte del ser, ¿no? Esa parte emocional que hablamos tanto, que es tan importante. Asumiendo el rol, que es tan importante. Muy bien, Gaby. ¿Cómo manejar desacuerdos sin perder el control? Esta es otra pregunta que nos hacen muy seguido en consultas. Pero yo, ¿cómo hago sin perder el control? ¿Cómo hago para hablar con mi hijo? Bueno, yo pienso que debe ser muy importante escuchar atentamente lo que la otra persona me quiere transmitir o decir. Estar abierto, ¿no? No desde juzgar lo que yo solamente pienso y veo, no. Debemos escuchar, es muy importante. Y quizás llegar a soluciones que a los dos no nos vaya a afectar. Muchas veces como padres o como parejas también no llegamos a acuerdos, que estemos los dos, pero sí, o sea, que estemos de acuerdo los dos, pero sí que no nos vaya a afectar, y desde los límites.
siempre es muy importante empezar una conversación, unos límites, ¿no? No permito que me alces la voz, no va a permitir que seas grosero o que me vayas a decir una grosería desde ahí, partiendo de unas reglas de límites. Y siempre he dicho, o sea, los límites van de la mano mucho con la autoridad, ¿no? Y que se cumplan. Gaby, para esto es muy importante la preparación. Nosotros vamos muy acostumbrados a ir por la vida simplemente reaccionando. Nos dicen, reaccionamos, nos insultan, insultamos, ¿verdad? Nos hablan, respondemos. Y hay una frase importantísima que desde que la escuché no sabría decirte quién es, pero desde que la escuché me ha cambiado mucho en mi forma de actuar y es: deja de escuchar para responder y empieza a escuchar para entender, ¿sí? Cuando yo me preparo para tener un tema de discusión con mi hijo o con mi padre, yo debo entender que estos límites de los que tú hablas deben ser límites que también debo tener yo. No solo el no te permito que tú hagas esto, sino también no nos vamos a permitir. Yo no me voy a permitir levantar la voz, yo no me voy a permitir el insulto, yo no me voy a permitir el juicio y no me voy a permitir el grito. Y en el momento en el que la discusión se salga de tono, tener la sabiduría y tener la paciencia con esa preparación que yo hice previo a esa conversación de mi hijo, de decir: dejémoslo aquí porque no pudimos y vamos a prepararnos mejor para una próxima conversación. Gaby, la vida requiere esa preparación y no solo con nuestros hijos, sino en general. Si yo no me preparo, soy ese ser humano de escucha y respuesta. Y la escucha y respuesta es un estímulo que me genera sencillamente la emoción y ahí es donde le pierdo el sentido tan inmenso que me da mi cuerpo de la capacidad de razonar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Sí, es muy cierto, mi Valen. ¿Qué otro tips tú me podrías dar así sobre qué es muy importante en estas relaciones entre padres con hijos? Bueno, Gaby, por aquí tenemos una lista de todas las preguntas que nos han hecho y con base a esto respondimos con nuestros tips. La importancia del perdón y la empatía en la familia. Muy importante. El perdón, Gaby. El y perdón, la empatía. La empatía, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Quizás como tú hablabas desde la experiencia cuando era niña. Sí. Y si ahorita en este momento que pues ya estamos en esa edad temprana de adultez, entiendes de pronto la preocupación de tu mamá que pues dañaste el pantalón que tenía solo dos, o ella lavar la ropa a mano, toda esa carga mental que se genera, ¿no? Entonces reaccionamos a ese estímulo como de estrés, ¿no? Entonces esto es muy importante, crear ese perdón y mira que yo siento que llegar a ese perdón es un proceso largo, ¿no? Muchas veces hay relaciones que se han fracturado mucho por una mala comunicación. Pero si nosotros permitimos y abrimos el corazón a perdonar, nos permite a sentirnos mejor. Aunque siempre va a estar esa emoción, ¿no? Ese recuerdo, pero es también ponernos al lugar del otro, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento esa persona? Esa mamá que también es mujer, también tenía problemas con su pareja. O muchas veces ese adolescente que de pronto fue grosero tuvo una pelea con su novia o tuvo una pelea con su amigo y mamá de pronto no le preguntó, ¿te pasa algo? Gaby, mira, es malo generalizar en muchas ocasiones, pero aquí hay un error muy frecuente y también se lo atribuyo a los padres. Los padres siempre están esperando que sus hijos los perdonen, pero no tienen esa humildad y ese primer paso de pedir perdón. ¿Sí? Los padres se equivocan muchísimo y los hijos tenemos que perdonar incluso cuando no nos han pedido perdón. Esto es una habilidad muy linda que ojalá todos los tuviéramos porque a veces no necesitamos que nos pidan perdón para perdonar. Y mira ¿verdad? qué lindo es uno casi no lo percibe de los papás, pero sí que un papá diga, hijo,
me di mi tiempo y estuve analizando esta discusión y sí, estuvo mal cómo me comporté. Sí, es como aceptar de esa acción que hice, cómo actué ante esa situación y es aceptar que somos seres humanos, ¿sí? Pero mira lo que pasa cuando es el hijo el que se equivoca. Ahí está el padre esperando a que su hijo pida perdón, porque difícilmente si este acto no se da de esta manera, el padre puede perdonar a su hijo o lo perdona en un estado en donde cada vez que puede saca a flote su error, ¿sí? Y ahí es donde nos equivocamos tanto porque estamos sacando a flotes los errores de un niño, de un adolescente, y los estamos llevando a su adultez en una mala relación en donde cada vez que yo quiero herir a mi hijo porque no pude ganar, simplemente le recuerdo un mal episodio de su vida. Pero si somos nosotros o si son nuestros hijos los que quieren hacer con nosotros o tener este mismo comportamiento, ahí sí viene el constructo de pero yo soy su papá, yo soy su mamá, yo soy autoridad. A mí no me diga esto, a mí usted no tiene nada que reclamarme, pero es que somos una construcción. ¿Vale, Gaby? Bueno, mira que algo que quiero apuntar y a todos los padres, que no nos neguemos a decirle a nuestros hijos que los amamos, que los queremos, que estamos orgullosos de ellos, porque es muy importante ese lenguaje del amor. Mire, crear conexiones tan fuertes es también permitir hablar cosas lindas, ¿no? Y no enfocarnos, como hablaba anteriormente, de lo negativo, sino de lo positivo y también lo feliz que nos hace, porque yo siento que los hijos nos vienen a enseñar muchas cosas y a crecer personalmente y muchas veces ver esas heridas que tenemos y soltar y ser mejores. Y hay otra cosa que quiero también aportar, es que a veces los padres quieren que sus hijos no sufran lo que sufrieron, pero es importante que nuestros hijos también tengan esa capacidad de frustración, de que si no pudieron, esa capacidad de solucionar, de esa creatividad y ese pensamiento crítico que va a desarrollar ellos a medida de su adultez. Entonces, yo me llevo de esta conversación cosas muy bonitas y lo importante que son las relaciones sanas entre papá e hijo y una buena comunicación. Así es, Gaby, romper esas barreras que nos imponen límites invisibles entre nuestros hijos, conectar, unir y crear estrategias que nos permitan entender al ser humano y desapropiarlo como mío, dejar de concebirlo como mío. Tú y yo estamos embarazadas, pero en el momento en el que mediante este proceso tan bonito avanza y yo me di cuenta que mi hijo viene, que está en mí, que es parte de mí, pero no me pertenece, sentí un golpecito y dije, este bebé no me pertenece, este bebé tiene una libertad, va a tener un desarrollo individual, yo voy a ser su guía, pero no voy a ser la totalidad de su camino. Y no voy a estar ahí siempre presente. Yo, por ejemplo, mi hija ya empezó a estudiar y es soltarla, saber que algún niño le va a morder y cómo se va a defender. Pero eso es importante, esas son habilidades sociales que van creando ellos en estos espacios y por eso, como hablaba anteriormente, esto se pueda a medida de cómo guiarlos, ¿no? Así debe ser, Gaby, es no fijar el camino y decirle cómo caminarlo, sino fijarlo, mostrarle las posibilidades y que desde su libertad él pueda decidir o ella pueda decidir. Gaby, vamos a dar unos consejitos que nos han dejado muy importantes de estrategias y contenidos para nuestros padres el día de hoy. Los primeros les va a gustar mucho. Intensamente, una película del 2015 que la pueden encontrar en Netflix, Extraordinario o Wonder y Historia de Impacto y Crianza, un documental de Netflix que se llama El comienzo de la vida. También tenemos unos libros súper recomendados y el primero es Cómo hablar para que los niños escuchen y Cómo escuchar para que los niños hablen, de Adele Faber y Elaine Maslich.
y técnicas y prácticas para una disciplina sin lágrimas de Daniel J. Siegel. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tomar estas recomendaciones que damos desde nuestro conocimiento, desde nuestras vivencias personales, y esperamos que nos podamos encontrar una vez más en Lunes con Bienestar.